iglesia. Uno de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia era la falsa doctrina o los falsos maestros. En el capítulo 2 del versículo 14 dice aquí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. A aquellos, dice, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, ¿qué dice? Hablamos en Cristo. Es decir, Pablo dice, hermanos, yo no tengo que manipular la Biblia o manipular la palabra de Dios para ir delante de ustedes. Yo hablo delante de Dios y yo hablo de parte de Dios, ¿verdad? Y el conocimiento que nosotros damos o manifestamos, dice aquí que ese conocimiento es olor de vida para los que se salvan. Pero para los que se pierden, dice, olor de muerte para muerte. Es decir, hermano, que nuestro conocimiento, ¿verdad?, debería de expresarse. Y ese conocimiento, al llegar al corazón del perdido, obra. Y entonces dice la palabra de Dios que puede haber salvación en medio de los perdidos. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano. Eso es lo que nosotros oramos, que el Señor nos use para poder ser de bendición con lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Pablo les está mostrando a la iglesia que es importante, hermanos, el conocimiento que viene de Dios. Pero en el capítulo 3 utiliza otra analogía. Dice ahí en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Acuérdese, hermano, que la iglesia de Corinto estaba desconociendo el apostolado de Pablo. No lo estaban reconociendo, estaban dudando de su autoridad, estaban poniendo en tela de juicio su ministerio. Y Pablo tiene que decirles, ¿verdad?, sobre este tema, que ellos son la prueba de su apostolado. Entonces, Pablo está hablando aquí, hermano, de la importancia, número uno, del conocimiento, pero de la importancia de mostrar con nuestras vidas lo que Dios, el respaldo que Dios nos da. Dice Pablo, no tenemos necesidad de recomendación, porque nosotros somos cartas vivientes. Es decir, Pablo dice, yo me presento delante de ustedes y delante de ustedes de parte de Dios. Pero ustedes son cartas y yo soy carta escrita y leído, dice, por todos los hombres. Es importante, hermano, que las personas que nos ven puedan ver el mensaje correcto que nosotros damos con nuestras vidas, hermano. Todos nosotros estamos dando un mensaje. Mire, Pablo quería dar el mensaje correcto a la iglesia porque Pablo dice, hermanos, yo tengo conocimiento, pero la iglesia estaba desechando el conocimiento. Entonces dice Pablo, yo vengo delante de ustedes como una carta que ustedes pueden leerme. Yo no tengo que esconder nada delante de ustedes. Ustedes pueden leer y todos nosotros somos cartas abiertas. Nosotros estamos dando un mensaje con nuestra vida. La gente que nos ve, hermano, puede ver en nosotros y lee nuestro testimonio, lee nuestra vida. Es decir que la única Biblia que la gente va a leer es nuestra vida, hermano. Mucha gente allá en el mundo nunca va a leer la palabra de Dios. Pero mire, no pueden ignorar nuestras vidas, hermano.
No puedan ignorar nuestros testimonios. No puedan ignorar, hermano, dice Pablo, somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. Otra vez el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por quienes, por todos los hombres. Usted es una carta, hermano. ¿Qué puede leer? Somos cartas vivientes. ¿Qué es lo que leen las personas cuando ven su vida? Eso es importante. ¿Qué es lo que leen? Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Mire lo que dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que Dios hace en nuestro corazón, hermanos, debe de manifestarse en nuestras vidas. Nuestro testimonio es importante, hermanos. Nuestro testimonio es importante. Cada cristiano debería con todo su corazón cultivar un buen testimonio. Lo que usted hace, cómo usted vive, los hábitos que usted tiene, hermano, son importantes. La gente allá afuera va a ver nuestro testimonio. La gente allá afuera, hermano, va a ver nuestras vidas. Y es importante que usted y yo, hermanos, seamos cuidadosos. ¿Por qué? Porque estamos dando un testimonio, ¿verdad? Del Señor. Estamos dando un testimonio de lo que es ser un cristiano. Ahora, fíjese, hay otro pasaje ahí en Romanos capítulo 2, versículo 24. Aquí Pablo está hablando ahora a los cristianos allá en Roma. Y dice el capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios, dice, ¿es qué? Blasfemado. ¿Por causa de qué? De vosotros. Es decir, estos judíos, hermano, tenían la ley de Dios. Estos judíos eran el pueblo de Dios, pero deshonraban a Dios, provocando que los creyentes blasfemaran el nombre del Señor. Y eso es a lo que quiero llevarle a meditar en este momento, hermano. Nuestra vida va a servir para dos cosas: para glorificar a Dios o para traer, precisamente como dice aquí, blasfemia al nombre de Dios. Todo cristiano, hermano, debe de todo corazón buscar que su vida sea para honrar y glorificar a Dios. Es verdad, hermano, que no le vamos a caer bien a todas las personas. Es verdad, hermano, que no somos perfectos, hermano, pero debemos de luchar con todo nuestro corazón, hermano, por tener un buen testimonio. Si nosotros somos cristianos, hermano, la gente en el mundo va a saber que somos cristianos. Es más, todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, hermano, deberían de saber que nosotros somos cristianos. Y si saben que nosotros somos cristianos, debería nuestra vida serles de bendición. Yo le pregunto, ¿es usted de bendición a las personas con las que usted se relaciona que no son cristianos? ¿Es usted de bendición? Ahora deberíamos también ser de bendición unos a otros, hermano. Amén. Cuidar nuestro testimonio. Por supuesto, lo que está en juego de nuestro testimonio dentro del cristianismo, hermano, también es importante. Porque dice la Biblia que dice que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito, ¿verdad? Es importante el testimonio dentro de la iglesia, pero yo me estoy enfocando en esta noche, hermanos, a que usted piense en cómo se desarrolla su vida fuera de la iglesia, porque es importante su testimonio. Amén, hermanos, la gente lo va a ver y la gente debe de ver en usted un ejemplo. Usted debe de ser de bendición a través de su manera de vivir. Ahora quiero hablarle cómo tener un buen testimonio. Son puntos sencillos. Cómo tener un buen testimonio. Ahora, mire, hermano, considere esta enseñanza, hermano,
Primeramente cuando viene gente como visitante, cuando vienen nuevos creyentes a la iglesia. Cuando vienen nuevos creyentes a la iglesia, nosotros debemos cuidarlos, hermano. Y por amor a esas personas, usted debe de tener un buen testimonio. Tenemos que darles un buen testimonio como iglesia, hermano. Mire, si usted tiene un problema que arreglar con otro cristiano, no lo arregle frente a nuevos creyentes, hermano. Por favor. Porque de alguna manera quizá yo ya conozco cómo es usted ya conoce cómo soy yo, y de repente la persona nos ve hablar y va a decir, ¿y esto? ¿Y por qué hablan así? ¿Por qué se comportan así? Quizá ya sabemos cómo soportar a algún hermano, alguna hermana, ¿verdad? Pero hermano, cuide su testimonio. Es muy importante, hermano. Es triste que el cristiano sea de tropiezo a los perdidos. Si en alguna manera, mire, adentro de la iglesia, nosotros como cristianos, hermano, dice la Biblia que debemos de soportarnos los unos a los otros. Debemos de tenernos paciencia, debemos tenernos misericordia, debemos de amarnos, orar unos por otros. Todo eso implica, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, el ayudarnos y el crecer mutuamente unos con otros. Pero estamos hablando, hermano, de personas inconversas que muchas veces nuestra vida les es tropiezo. ¿Cómo tener un buen testimonio? Quiero darle algunos puntos bien importantes, hermano. En primer lugar, cuide sus palabras. Cuide sus palabras. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Si hay algo, hermano, que usted como cristiano, que la Biblia nos llama a cuidar, es nuestras palabras, hermano. La Biblia dice que un día delante de Dios daremos cuenta de las palabras, hermano. De toda palabra ociosa, dice la palabra de Dios, vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Pero mira aquí en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí es el principio, hermano. Todo hombre sea tardo para hablar. Nos gusta, hermano, rápidamente hablar, decir. Pero muchas veces, hermano, lo que sale de nuestra boca no tenemos cuidado. No lo pensamos, hermano. Tenemos que pensar en lo que estamos diciendo. ¿A quién se lo estamos diciendo? ¿Quién va a escuchar lo que estamos diciendo? Porque podemos ser tropiezo con nuestras palabras. Amén, hermano. Estamos hablando de cuidar nuestro testimonio delante de los incrédulos, hermano. Y aún dentro de la iglesia. Dice el capítulo 3 de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz, ¿qué dice, hermano? Enciende un pequeño fuego. Hermano, si hay algo que puede dañar una persona, una familia, un matrimonio, es la manera en que hablamos. Tenga cuidado, porque una vez que habló, ya no hay vuelta atrás, hermano. Ya lo dijo. Ya llegó esas palabras al corazón de la otra persona. Hermanos, debemos de cuidar nuestra lengua. Qué importante es que cada cristiano cuide lo que habla. Amén, hermanos. Cuide lo que habla. Debemos de ser tardos, prontos para oír, tardos para hablar, tardos en airarnos. Hermano, no se enoje cuando escuche algo. Mire, somos muy dados a hacer eso, hermano. Usted lo escucha de una persona, hermano, ¿por qué no va a hablar con esa persona? Usted escucha, no, que yo escuché que dijeron esto, y usted se enoja. ¿Por qué dicen eso de mí? ¿O por qué dijeron eso? Porque no investiga.
Dice, pronto para oír. Amén, hermano. Tardo para airarse. Tardo para hablar, tardo para airarse. Piensa en ese principio y aplíquelo, hermano, cuando vengan este tipo de situaciones a su vida, hermano. Es bien importante que cuidemos lo que decimos, hermano. Nosotros pensamos que hay muchos cristianos, hermano, que no tienen cuidado con lo que dicen, hermano, y están lastimando y están siendo de tropiezo a otros cristianos. Ahora, hermano, el problema es que muchas veces los nuevos creyentes son los que salen perdiendo, hermano. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Muchas veces los nuevos creyentes, hermanos, son los que les causamos un tropiezo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios aquí: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Mire, aún delante de Dios, dice la Biblia que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hermano. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, ¿qué dice, hermano? Es decir, hermano, tenemos que cuidar nuestras palabras. Mire, hoy en día, hermano, tenemos un vocabulario tan sucio. Hoy en día, ahora ya hay palabras, hermano, que antes no se usaban, hermano. Ahora hay lenguaje que ya no es apto para menores, ¿verdad? Y cada vez es más frecuente, hermano. Cada vez es más frecuente. Ahora hasta en las radios tienen que ponerle, ¿verdad? Programa apto para todo público. Lo puedo escuchar. Pero, hermano, la manera en que el mundo utiliza sus palabras sin el temor de Dios y sin la sabiduría de Dios, hermano, es horrible, hermano. Usted como cristiano tiene que cuidar sus palabras. Amén, hermano. Y más cuando tiene que ver con la obra de Dios, hermano. Cuide sus palabras dentro de la obra de Dios. Porque mire, usted puede ignorar lo que yo le estoy diciendo, hermano, pero un día usted tendrá que entregarle cuentas a Dios, hermano. Porque la Biblia habla de causar tropiezo, ¿verdad? Y un día nosotros tendremos que darle cuentas a Dios, hermano, del tropiezo que fuimos para otros cristianos, otros que llegaron a la iglesia buscando una bendición, hermano, buscando ayuda, y nosotros fuimos de tropiezo. Tenga cuidado, cómo tener un buen testimonio. Cuide sus palabras. Amén, hermanos. Número 2, cómo tener un buen testimonio. Mire, Romanos 13:8. Romanos 13:8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice aquí: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, mire, Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? El impío toma prestado, dice, y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Número 2, hermano, devuelva lo que le han prestado. Muchos cristianos pudiéramos decir, yo no le debo nada a nadie. Pero muchas veces, hermano, no somos cuidadosos. Mire, dentro del cristianismo, hermano, se da mucho que un libro, que esto, que el otro, y no lo regresamos, hermano. Yo he prestado tantos libros, hermano, que he perdido. Pero no estoy diciendo por eso, hermano. No aquí, en otros lados, hermano. Amén. Aquí. Pero mire, prestamos libros, prestamos herramientas, prestamos dinero, prestamos cosas, hermano. Y mire, hay personas, hermano, lo estoy diciendo porque hay cristianos, hermano, que son así, hermano. Usted les presta algo y ya jamás se lo regresan. Hermano, eso no es correcto en un cristiano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, hermano, hacemos esto con nuevos creyentes, hermano.
Tenga cuidado. Amén, hermano. Estamos hablando de un buen testimonio, hermano. A veces, hermano, perdemos de vista estas cosas, pero estamos hablando de que con todo el corazón, hermano, luchemos por tener un buen testimonio. Amén, hermano. Luchemos por tener un buen testimonio. Ese punto fue cortico, hermano, pero en tercer lugar, sea honesto en sus tratos. Sea honesto en sus tratos. Mire el Salmo, Proverbios 16:11. Proverbios capítulo 16, versículo 11. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Peso y balanzas justas son de quién? Son de Jehová. Habla de honestidad, hermano. Dice el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, ¿qué dice? Le agrada. Hermano, nosotros podemos engañar a las personas, pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Hermano, la Biblia dice que tu pecado te alcanzará. Si hay un cristiano, hermano, tiene que ser honesto en sus tratos. ¿Cuántos cristianos, hermano, son deshonestos en sus tratos con otros? No debería ser, hermano. Mire Proverbios capítulo 20, versículo 10. Proverbios capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Honestidad en nuestros tratos, hermano, es importante. Capítulo 20, versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y las balanzas falsas. Y la balanza falsa no es buena, dice la palabra de Dios. Hermano, tengamos cuidado en nuestros tratos. Mire, en nuestros tratos unos con otros y en nuestros tratos con los incrédulos, hermano. Tenga cuidado. Sea honesto. Amén, hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Es interesante, hermano, cuántos cristianos tienen problemas cuando se trata de hacer negocios entre cristianos. Mire, es triste que muchas veces, hermano, un incrédulo sea una mejor opción para hacer un trato que un cristiano. Eso es triste, eso es lamentable. Yo creo, hermano, que un cristiano debería de ser un cristiano honesto, un cristiano cumplido. Y yo creo que los cristianos deberían de ser los mejores trabajadores, hermano. Yo creo que los cristianos deberían de ser los mejores en lo que hacen, hermano. Amén. En honestidad, en trabajo, en cumplir. Deberían de ser un sinónimo de alguien honesto, hermano. Debería de ser un cristiano, de alguien fiel, de alguien que cumple, de alguien que es puntual. Debería de ser cristiano. Usted se presenta como alguien cristiano y después da un pésimo testimonio, hermano. Mejor no diga que es cristiano, porque es terrible, hermanos. Estamos en Miqueas. Ando perdido aquí, hermano, pero ya. Miqueas 6:11. Dice aquí la palabra de Dios: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesa engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás, mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares no entregaré, lo entregaré yo a la espada. Versículo 15, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás del vino. Hermano, cuando nosotros, si hay alguien, hermano,
por quien debemos de ser honestos es por el Señor, hermano. Por amor al Señor, por el nombre del Señor, hermano. Amén. ¿Cómo tener un buen testimonio? Cuide lo que habla, devuelva lo que le prestan. Número 3, sea honesto en sus tratos. Número 4, pague puntualmente sus deudas. Si ha contraído una deuda, páguela. Amén, hermano. Mire en Proverbios 3:28. Proverbios capítulo 3, versículo 28. Yo sé, hermano, que ahorita aquí en Venezuela, hermano, esto es un desastre de economía. Es un total desastre, hermano. Pero usted debe de cuidar. Usted debe de cuidar, hermano, sus deudas. Mire, uno de los principales cosas que usted debe de cuidar es no gaste más de lo que gana. Si usted gasta más de lo que gana, se va a endeudar. Tiene que ajustarse a un presupuesto. Yo sé que es difícil en estos tiempos, hermano, pero si gastamos más de lo que estamos ganando, es obvio que nos vamos a meter en problemas. Capítulo 3, versículo 28, dice la palabra de Dios aquí. No digas a tu prójimo, anda y vuélvete y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Bueno, este versículo no era, hermano, pero mire el Salmo 37, 21, ya lo leímos. Lo vamos a leerlo otra vez, vale la pena leerlo. Dice el Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. ¿Y qué hace? Y da. Ahora, vea el Salmo 15, hermano. Si usted estudia este salmo es un salmo bien interesante porque habla de integridad. Es el salmo de la integridad. Mire cómo se maneja una persona íntegra. Una persona que vive cerca de Dios y que teme a Dios. Vea cuáles son las características de una persona íntegra. Dice aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vea las áreas, hermano. Son las áreas que estamos tratando. Dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Incluye el tema del dinero. Hermano, el tema del dinero es más importante de lo que usted cree. Cómo manejamos nuestro dinero dice mucho de nosotros, hermano. Quien su dinero no dio usura, dice, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, mire lo que dice abajo, no resbalará jamás. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Proverbios 13:20. Véalo ahí, Proverbios 13:20. ¿Sí están aquí, hermanos? Sé que usted ya se quiere ir a cenar, a ver su novela, pero espérense un momentito, hermano. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios. Bueno, este es el punto número 5, hermano. Usted quiere tener un buen testimonio. Número 5. Ande con personas sabias y piadosas. Cuide sus amistades. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó, hermano. Yo aprendí malas cosas con amistades que no temen a Dios. Con las amistades que no temen a Dios fue que yo aprendí malas cosas, hermano. Había cosas que yo nunca me imaginé que podía hacer, hermano. Pero conocí esas malas amistades. Dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, más el que se junta con necios. No, note lo que dice. No dice que el que se junta con necios será necio. Dice que el que se junta con necios será quebrantado, hermano. Porque eso es lo que va a suceder. Usted se junta con personas que no tienen ningún temor de Dios. Lo van a influenciar, hermano. Y usted va a aprender de ellos. Sus malas, va a aprender lo malo de ellos. Su comportamiento, su manera de hablar, sus hábitos. ¿Qué tipo de amistades tiene usted? Usted no puede andar con alguien sin que esa persona, hermano, afecte su vida. Amén, hermanos.
Dichoso el cristiano que aprende a escoger sus amistades. Debemos de cuidar nuestras amistades, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted lo puede creer, usted lo puede desechar, pero al final dice la Biblia, serás quebrantado. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es parte del punto número 6, hermano. Punto número 6, cuide sus motivos o cuide su corazón. ¿Quiere usted tener un buen testimonio? Cuide su corazón, hermano. Cuide sus motivos. Mire Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Cuando un cristiano, hermano, tiene cuidado de su testimonio, habla de madurez. Hermano, cuando nosotros estamos conscientes de dónde estamos, con las personas que estamos, de lo que estamos haciendo, y prestamos atención a eso, yo no puedo venir, hermano, a la iglesia y hablar todo tipo de cosas, traer todo tipo de hábitos. Amén, hermanos. No sé si me explico, hermano, pero mire ahí Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pruebo, dice, el corazón. Escudriño la mente. Hermano, si hay algo en lo cual yo he aprendido a ser lo mejor que yo puedo en ser honesto, es en la obra de Dios, hermano. Porque en la obra de Dios no podemos engañar a Dios, hermano. Usted puede engañar a Dios, usted puede engañar a su esposa o a su esposo, a sus padres, lo puede engañar a su jefe, a sus empleados, puede engañar a todo el mundo. Pero de quien nunca va a poder engañar, hermano, es al Señor. Yo le he dicho a los hermanos, si estamos sirviendo al Señor, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestras vidas, hermano, porque estamos sirviendo a Dios, hermano. No podemos servir a Dios con malos motivos, no podemos servir al Señor, hermano, con un corazón sucio y con amargura y con resentimiento. No podemos, hermano, no podemos. Dios se va a encargar tarde que temprano, hermano, sacar a flote lo que hay en nuestro corazón. Tarde que temprano. Cuide sus motivos, hermano. Sirva al Señor de corazón. Viva para el Señor de corazón, hermano. No para servir al ojo como los que quieran ser vistos. Amén, hermanos. No como los que quieren agradar a los hombres. Al Señor. Al Señor. Si usted aprende a vivir para el Señor, agradar al Señor, entonces, hermano, usted se va a librar de muchas cosas. Amén, hermano. Amén. Usted va a aprender a servir diferente. Número 7. Cultive una buena conciencia. Cultive una buena conciencia. Mire, hermano, cómo es que llegamos a tener una buena conciencia. Ahí en 1 de Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Una buena conciencia, hermano, es la mejor almohada para que usted pueda descansar. Amén, hermano. Dice 1 de Timoteo 1:5. Puede descansar sabiendo que lo que usted hizo no tenía un motivo, no, que yo lo estoy haciendo para el Señor. Me estoy viendo sus principios, quiero agradarle. Mire, 1 de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? Corazón limpio. Un corazón limpio, hermano, tiene buenos motivos. Y los buenos motivos, hermano, nos llevan a una buena conciencia. Entonces, vea cómo todo está íntimamente relacionado. Una buena conciencia nos lleva a tener un buen testimonio, hermano. Un corazón limpio. Cuide su corazón. Si hay alguien que debe de cuidar su corazón, es la persona que está sirviendo a Dios, hermano.
Entonces no podemos servir al Señor con un corazón sucio, hermano. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para limpiar nuestro corazón, hermano. Tienes que humillarte, humíllate. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que, pero mantén tu corazón limpio, hermano. Amén. Dice el número 8, y aquí terminamos. Ten tus prioridades en orden. Lucas 2:49. Lucas 2:49. Hermano, vive tu vida cristiana, hermano, por prioridades. O vive tu vida por prioridades. Si tú tienes prioridades, hermano, vas a tener un buen testimonio. Lucas 2, versículo 49, dice la palabra de Dios aquí. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron estas palabras que les habló. Así son. Hermano, en los negocios del Señor, mire, se requiere, qué bendición el cristiano que ha aprendido a servir a Dios, hermano. Pues servir a Dios no se limita a esas paredes, es verdad. Amén, hermano. Pero requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere sacrificio, requiere consagración. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué bendición cuando nosotros tenemos prioridades, hermano. Pudiera ser algo muy insignificante el hecho de estar en un ministerio, pero para Dios no lo es, hermano. Para los hombres quizá lo sea. Usted le está dando de su tiempo al Señor. Usted le está dando de su fuerza al Señor. Usted le está dando de sus bienes a Dios, porque todo el que sirve a Dios, hermano, involucra sus bienes. Gastar gasolina, gastar el carro, gastar esto, gastar lo otro. Todo eso implica servir al Señor, hermano. Y a veces no nos gusta. Es parte de servir al Señor, es parte de la obra del Señor. Vea, hermano, cuáles son sus prioridades. Sus prioridades. ¿Qué es lo que usted ama? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué gasta su dinero? Vea esas tres cosas, hermano. ¿Qué es lo que usted ama? ¿En qué invierte su tiempo? ¿Y en qué gasta su dinero? Conteste esas preguntas y ahí va a ver cuáles son sus prioridades. Amén. Si sus prioridades, ahí no está el Señor, tenga cuidado, hermano. El Señor nos ayude, hermano, a tener un buen testimonio delante del perdido y dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestros corazones. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a llevarla a la práctica.